Buen día, mi nombre es Viviana Puentes Castañeda y presentaré mi tesis titulada Análisis in silico de los cambios en la microbiota intestinal y el metaloboma en un estado depresivo como requisito para obtener el grado de licenciado en químico farmacéutico biólogo. La depresión es una enfermedad mental que daña la capacidad social, emocional, afectiva y laboral de quienes la padecen. Recientemente, estudios clínicos han descrito que el desequilibrio de la microbiota intestinal afecta al sistema nervioso central, regulando la química cerebral e influyendo en los sistemas neuroendocrinos relacionados con la respuesta al estrés, la ansiedad y la memoria. Asimismo, estudios recientes muestran cambios importantes en la composición de la microbiota bacteriana del intestino en personas con y sin depresión. Los modelos de animales son ampliamente utilizados en la investigación de la microbiota intestinal relacionada con esta enfermedad. Sin embargo, dichos modelos difieren del estado real de la depresión humana debido a múltiples factores fisiológicos y estructurales diferenciales entre ambas especies. En contraste, los métodos biológicos basados en la informática in silico de los genomas bacterianos permiten modelar el comportamiento de la microbiota intestinal, así como sus metabolitos y su relación con la depresión. El presente proyecto se propone evaluar mediante el uso de herramientas in silico la interacción de las principales bacterias en la microbiota intestinal y sus metabolitos con la depresión. El conocimiento mediante el modelado in silico podría permitir en un futuro proponer terapias complementarias a los antidepresivos basadas en el empleo de prebióticos y probióticos. La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes y frecuentes en todo el mundo. Provoca una tristeza persistente, pérdida de interés, poca energía, disminución en el apetito y sueño. En casos graves puede conducir al suicidio. En el 2021, el INEGI documentó que en el estado de Chihuahua el 16.4% de la población padece síntomas asociados a depresión. Diversos factores ambientales contribuyen a la vulnerabilidad de esta enfermedad, como la exposición al estrés, experiencias adversas en la infancia, acoso escolar, eventos traumáticos, desventaja social, entre otros. A nivel celular, se ha postulado que la inflamación contribuye con el desarrollo de la depresión. Diversos tipos de estrés tienen el potencial de alterar la composición taxonómica de bacterias del intestino, provocando cambios en diversas vías metabólicas que guían hacia un proceso inflamatorio sistemático, el cual produce rasgos neurodegenerativos propios de la depresión. Fisiológicamente, la depresión se relaciona con una disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro, anormalidades en la función del eje hipotalámico hipofisario y suprarrenal, toxicidad mediada por el glutamato e incluso distorsiones estructurales y funcionales del cerebro. Asimismo, la depresión también se explica por alteraciones neuroendocrinas en el sistema de la serotonina, corticotrofina, ácido gamma aminobutírico y dopamina. Debido a estos aspectos fisiológicos de la depresión, este padecimiento ha sido tratado con antidepresivos enfocados a dichos procesos, los cuales deberían acortar los periodos y los episodios depresivo, reducir las caídas y frenar la recurrencia. Sin embargo, los ensayos clínicos muestran que solo el 40% de los pacientes deprimidos responden a un tratamiento antidepresivo de primera línea, lo que deja aproximadamente al 60% de pacientes que no logran una remisión completa de los síntomas y al 20% nunca muestra una reducción de los síntomas depresivos. En el humano, la microbiota intestinal está compuesta por virus, bacterias y hongos que habitan normalmente el intestino. Estos microorganismos controlan la inmunidad del huésped y favorecen las funciones de la barrera intestinal. Por lo tanto, una alteración patológica de la composición de la microbiota intestinal, conocida como disbiosis, puede tener graves consecuencias para la salud del huésped. La comunicación entre el cerebro y la microbiota intestinal se denomina eje intestino-cerebro y se ejecuta por medio de sistemas nervioso, endocrino, inmunitario y metabólico. La microbiota intestinal es capaz de producir cientos de metabolitos que afectan directamente a la mayoría de los sistemas y órganos, incluidos el epitelio intestinal y el sistema nervioso entérico, así como el cerebro. Dichos metabolitos pueden atravesar la barrera intestinal y entrar a la circulación sistémica para modular los niveles de neurotransmisores del huésped. Dado que las bacterias gastrointestinales están relacionadas con la comunicación entre el intestino y el cerebro, en el 2016 el equipo de SEN recolectó microorganismos de los excrementos de pacientes con y sin depresión y luego los trasplantó a ratones libres de gérmenes. Como resultado, los ratones con microbiota depresiva mostraron un comportamiento depresivo y similar a la ansiedad al permanecer por más tiempo inmóviles y recorrer una menor distancia en comparación con los ratones con microbiota sana. De igual forma, se mostró que la composición de la microbiota intestinal de los ratones con depresión tiene una abundancia en firmicutes, actinobacteria y bacteroidetes, y también había un aumento en el metabolismo de los carbohidratos en relación con los ratones sanos. Asimismo, se han publicado investigaciones que caracterizan la composición de la microbiota intestinal en la depresión. En el 2019, Cheung y colaboradores observaron un aumento constante de las bacterias del género Escherichia en contraste con las bacterias de los géneros Subdoligranulum, Faecalibacterium, Coprococcus y Ruminococcus, que disminuyen en individuos con trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Estos hallazgos implican al eje intestino-cerebro en la depresión, demostrando que los tratamientos para abordar esta enfermedad deben considerar a la microbiota intestinal, por ejemplo, con los probióticos y prebióticos. Los probióticos son organismos vivos, en su mayoría bacterias, capaces de colonizar el intestino, limitando la presencia de bacterias patógenas y contribuyendo con procesos metabólicos al huésped. Por su parte, los prebióticos son ingredientes
en su mayoría polisacáridos que no pueden ser digeridos ni absorbidos por el cuerpo humano, pero que pueden contribuir al crecimiento o reproducción de microorganismos activos en el huésped. La ventaja que tienen los prebióticos sobre los probióticos es que propician la proliferación de varias bacterias beneficiosas y no solo una, y que pueden garantizar formar una microbiota intestinal sana. El consumo de probióticos puede ser una parte esencial para tratar la depresión al aumentar los microorganismos buenos y reducir los perjudiciales para lograr equilibrar la microbiota intestinal, ya que pueden producir sustancias beneficiosas como los ácidos grasos de cadena corta y el factor neurotrófico derivado del cerebro. Los modelos animales de trastornos depresivos se basan principalmente en la inducción de cambios conductuales observados en pacientes deprimidos mediante el estímulo que desencadena estrés. Las medidas conductuales en ratones de laboratorio incluyen, entre otras, anedonia, ansiedad, desesperación y alteración de la alimentación, el sueño y la actividad físico-motora. Sin embargo, a pesar de lo que ocurre en el ámbito clínico, no existe un consenso sobre la composición y la duración de los fenómenos conductuales observables que deben calificarse como de tipo depresivo en ratones de laboratorio. Una gran limitación de la investigación con animales es que si bien existen similitudes anatómicas entre roedores y humanos, también existen importantes diferencias en la anatomía cerebral y gastrointestinal que son relevantes en la investigación intestino-cerebro. Esto deriva en la importancia de proponer modelos de estudio de la depresión alternos a los modelos animales. Para solventar parte de dichos problemas, la mayoría de las empresas farmacéuticas actualmente basan gran parte de sus estudios en modelos computacionales in silico que le representan un ahorro de tiempo, dinero y recursos humanos. Utilizando modelos de este tipo se logra optimizar el análisis de nuevas moléculas con potencial terapéutico, examinando sus propiedades y caracterización físico-química. Identificar los requerimientos nutricionales de la microbiota en un estado depresivo y no depresivo, así como los metabolitos generados y su potencial efecto sobre el sistema nervioso central, podría ayudar a dilucidar la relación que hay entre el eje microbiota-cerebro y depresión. A su vez, conocer los metabolitos producidos por una microbiota intestinal con y sin depresión podría utilizarse en programas de modelado in silico para una mejor comprensión de las actividades y la interacción a nivel celular y molecular que hay en la depresión. Nuestra hipótesis es los metabolitos generados por las bacterias Escherichia sp y Faecalibacterium prausnitzii que están alterados en un estado depresivo interaccionan con enzimas esenciales de la vía de la serotonina. El objetivo general del proyecto es identificar in silico los microorganismos y sus metabolitos implicados positiva y negativamente en la depresión para modelar su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico sobre el estado depresivo humano. Los objetivos específicos son determinar las bacterias de una microbiota intestinal sana y en estado depresivo utilizando la base de artículos de PubMed, analizar los genes que conforman las bacterias disminuidas y aumentadas en un estado depresivo empleando el portal JGI-IMG Integrated Microbial Genomes and Microbiomes, examinar la información diferencial, los productos requeridos y los metabolitos generados por las bacterias de interés mediante la base de datos de Get Pathways, evaluar la farmacocinética de los metabolitos de los géneros de las bacterias seleccionadas a través de las bases bioinformáticas ADMET-SAR, ADMET-LAB y SWITS-ADME, e identificar las proteínas receptoras de los metabolitos diferenciales de las bacterias involucradas en un estado depresivo por medio del sitio web Switch Target Prediction. En la base de artículos de Postman se seleccionó un artículo de metaanálisis que incluyó una descripción completa de las bacterias intestinales asociadas a la depresión. Se identificaron los géneros y especies de la microbiota intestinal que mostraron diferencia en abundancia en el intestino de individuos con depresión en comparación con sujetos sanos, realizando gráficas en el programa de GraphPrims. Posteriormente se identificaron las bacterias intestinales más documentadas con un mayor cambio entre una microbiota sana y en estado depresivo, y cartela lenta que aumenta y Faecalibacterium prausnitzii que disminuye. El análisis de sílico de los genes que conforman a las bacterias elegidas en el estudio se llevó a cabo en el portal JGI-IMG. Se realizaron las agrupaciones de genes clústeres potencialmente implicados en la síntesis de metabolitos secundarios. Los criterios de inclusión consistieron en la selección de genomas finalizados y con antecedentes relacionados a la depresión. Se seleccionaron los genomas Egertela sp, YY7918 y Faecalibacterium pneumoniae L2-6. Con los datos recabados se realizaron tablas comparativas entre ambas bacterias para resumir sus características generales y obtener los datos de su genoma microbiano. Se identificaron los genes codificantes de proteínas del metabolismo de las bacterias y se conectaron con la base de datos de Get Pathways. El análisis in silico incluyó la identificación de genes del metabolismo de aminoácidos, biosíntesis de metabolitos secundarios, metabolismo de carbohidratos, relación con el sistema nervioso y asociación con enfermedades neurodegenerativas. La información obtenida se resumió en tablas comparativas de las bacterias Escherichia y Faecalibacterium pneumoniae. Se escogieron los metabolitos secundarios diferenciales que Escherichia sp no metaboliza en comparación con Faecalibacterium pneumoniae, que son las flavonas, los flavonoles, neomicina, canamicina, gentamicina, penicilina, cefalosporinas y fenilpropanoides. Utilizando los metabolitos diferenciales se realizó un análisis de su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica en las páginas ADMET-SAR, ADMET-LAB y SWITCH-ADME. Se realizaron tablas comparativas para cada tipo de metabolito contrastando los datos de importancia farmacológica recabados en cada página. Se eligieron los metabolitos bacterianos que tuvieran la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que tuvieran buena absorción en el aparato gastrointestinal y que fueran solubles. En este caso, la flavona, el flavonol y el ácido cinámico, que es un fenilpropanoide.
En el portal Swiss Target Prediction se obtuvieron las principales clases de receptores de los metabolitos bacterianos diferenciales seleccionados y clasificaron los resultados en gráficos de pastel realizados en el programa GraphPrims para la flavona, el flavonol y el ácido cinámico. Asimismo, se seleccionaron las proteínas con una mayor probabilidad de ser receptoras de cada metabolito y realizó una tabla con los datos recabados. Con información anterior se investigó la relación de las posibles proteínas receptoras de la flavona, el flavonol y el ácido cinámico con la depresión y se realizó un cuadro para cada metabolito. De acuerdo con el artículo de metaanálisis escogido de Luis colaboradores en el 2022, en el que se caracterizan los microorganismos intestinales asociados a la patogénesis de la depresión, se identificaron 33 géneros de bacterias intestinales mayormente documentadas con un cambio notorio en la figura 1 y 20 especies de bacterias que mostraron diferencia significativa en su abundancia dentro del intestino de individuos con depresión en comparación con sujetos sin dicha condición, en la figura 2. Considerando dichos datos y la mayor cantidad de información documentada, se establecieron las especies de Egertella lenta y Faecalibacterium prausnitzii como las bacterias relevantes de cambio en proporción mayor y menor, respectivamente, en el intestino de humanos en un estado depresivo. A través del portal JGI y IMRI se recabaron los datos generales de los géneros de las bacterias seleccionadas, Egertella sp YY7918 y Faecalibacterium prausnitzii L2-6, con el fin de realizar el análisis in silico de los genes que las conforman. Para eso se realizó el cuadro 1, en donde se compara cada bacteria con sus características específicas. Se destaca que ambas tienen un estatus de secuenciación terminado, su ecosistema está asociado al humano, son gram positivas y provienen del tracto gastrointestinal. Asimismo, los datos estadísticos de las características del genoma microbiano para las bacterias Escherichia sp y Faecalibacterium plasmodium se describen en el cuadro 2. En él se contrasta el número y porcentaje de bases totales del genoma, el andamio ADN, el total de genes codificantes de proteínas y enzimas. Ambos microorganismos poseen valores similares, sin embargo, se resalta el aumento de bases totales del genoma y el número total de genes de Faecalibacterium plasmodium sobre Escherichia sp. Posteriormente a determinarse los genes codificantes de proteínas del metabolismo y vincularse con la base de datos de Get Pathways, se realizó el cuadro 3 con el análisis in silico de los genes de ambas bacterias correspondientes a su metabolismo de aminoácidos y carbohidratos, biosíntesis de metabolitos secundarios, relación con el sistema nervioso y asociación con enfermedades neurodegenerativas. Se señala que la SP tiene un mayor número de genes ligados al metabolismo de aminoácidos y carbohidratos, al sistema nervioso y a enfermedades neurodegenerativas en comparación con Faecalibacterium prausnitzii. A partir de la información anterior, se realizó el cuadro 4 con los metabolitos secundarios producidos por cada bacteria. Al comparar los metabolitos de la bacteria ligada negativamente a la depresión, Escherichia sp, se observa que no es capaz de metabolizar como Faecalibacterium prausnitzii las flavonas, los flavonoles, la neomicina, la canamicina, la gentamicina, las penicilinas, las cefalosporinas y los fenilpropanoides. Dichos metabolitos diferenciales son relevantes para el estudio de la relación de la microbiota intestinal con la depresión. Adicionalmente, en el cuadro 5 se observa que mientras Egertel SP está involucrada en la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amitrófica, la enfermedad del Parkinson y múltiples enfermedades ligadas a vías de neurodegeneración, Faecalibacterium pneumoniae solo está implicada en la enfermedad de Alzheimer y del Parkinson. Se realizó un análisis de la capacidad farmacocinética de los metabolitos diferenciales de las bacterias Egertel sp y Faecalibacterium prausnitzii utilizando las páginas ADMETSAR, ADMETLAB y SwitchADME. Solo 3 metabolitos reunían las características necesarias para poder interactuar con vías de neurotransmisores y tener un potencial antidepresivo. En el cuadro 6 se listan los datos de interés de la flavona, la cual tiene una alta probabilidad de atravesar el aparato gastrointestinal entre el 100 y el 99%, tiene una biodisponibilidad entre el 55 y el 77% y es soluble. Con lo que respecta a su probabilidad de atravesar la barrera hematocefálica, SwitchADME y ADMETSAR registran que es posible esta capacidad en el metabolito con un 47%. Las características farmacocinéticas del flavonol se reportan en el cuadro 7. Se describe que el metabolito tiene una probabilidad de atravesar el aparato gastrointestinal mayor al 99%, además que es moderadamente soluble en agua. Sin embargo, a pesar de que SwitchADME muestra que la molécula es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, ADMETSAR y ADMETLAB concuerdan que tiene una baja probabilidad de lograrlo. Por otra parte, la probabilidad de biodisponibilidad se encuentra entre el 84% y el 55%, aunque ADMETLAB registra un bajo porcentaje. A pesar de mostrar una baja probabilidad de atravesar la barrera hematocefálica por 2 sitios web, sus características de absorción en el aparato gastrointestinal, alta biodisponibilidad y solubilidad en agua lo hacen ser considerado un buen metabolito. Finalmente, el fenilpropanoide más simple es el ácido cinámico, cuyos datos de importancia farmacológica en el cuadro 8 refieren que su probabilidad de ser absorbido en aparato gastrointestinal es alta, mayor al 98%, además que tiene la probabilidad de atravesar la barrera hematoencefálica
de un 72 a un 33%. Su probabilidad de biodisponibilidad es buena, entre un 50 y un 85%, y es soluble en agua. Comparando los metabolitos secundarios diferenciales que produce Faecalibacterium prausnitzii en contraste con Egertel-SP, el ácido cinámico, la flavona y el flavonol tienen el potencial para interaccionar con alguna vía de los neurotransmisores. La predicción de las proteínas receptoras para los metabolitos diferenciales que anteriormente se describieron con buenas características se realizó en la base bioinformática Switch Target Prediction. Refiriéndose a la flavona, la figura 3 muestra que la principal clase de receptores para dicha molécula corresponde a la liasa, seguido de las enzimas, los receptores citocromo P450 y la familia de receptores acoplados a proteínas G. En cuanto al flavonol, en la figura 4 se presenta que sus principales clases de receptores, como la flavona, son los de la liasa, las enzimas y la familia de receptores acoplados a proteínas G. En la figura 5 se muestra que el receptor más importante del ácido cinámico pertenece igualmente a la clase liasa. De acuerdo con la información anterior, se obtuvo una estimación de las proteínas receptoras específicas para la flavona, el flavonol y el ácido cinámico en los cuadros 9 y 10, utilizando nuevamente la base de Switch Target Prediction. De esta forma, se predice que la flavona puede interactuar con 10 proteínas receptoras con un 100% de probabilidad, en comparación con el flavonol, que tiene esta misma probabilidad de realizarlo solo con 4 proteínas, y el ácido cinámico, que solo puede interactuar con una proteína en este porcentaje de probabilidad. Utilizando las proteínas receptoras anteriormente descritas, se realizó una búsqueda en la literatura sobre la relación que tiene cada una de ellas con la depresión. Entre las proteínas estudiadas para la flavona, destaca la anhidrasa carbónica 2, que tiene por activadores los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, la sobreexpresión del receptor de adenosina A2, la cual se asocia con un aumento del comportamiento depresivo y la anedonia, y la anhidrasa carbónica 1, que se encuentra disminuida en pacientes con depresión. Por su parte, las proteínas receptoras del flavonol igualmente presentaron un vínculo con la depresión y el cerebro. La anhidrasa carbónica 2 y la anhidrasa carbónica 1 son receptores relevantes tanto para la flavona como para el flavonol. Además, la anhidrasa carbónica 9 está involucrada en la regulación del comportamiento y el mantenimiento de la integridad de los tejidos cerebrales. Por su parte, el receptor ácido hidroxicarboxílico 2, como potencial proteína receptora del ácido cinámico, ha mostrado acción antiinflamatoria y neuroprotectora, que son aspectos relacionados con la depresión. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.